Esta prueba valora una contractura de los músculos isquiocrurales. Colocamos al paciente en sedación, flexiona la pierna a nivel de la cadera y la rodilla y con el brazo del mismo lado acerca hacia la parte superior del cuerpo. La otra pierna debe permanecer extendida. Se pide al paciente que con el brazo que no tiene ocupado se toque los dedos del pie de la pierna extendida con las puntas de los dedos de la mano. Cuando existe una contractura de los músculos isquiocrurales, el paciente solo consigue acercarse al pie con las puntas de los dedos y refiere un dolor tirante en la cara posterior del músculo. En este clip observamos un signo positivo. La paciente flexiona la rodilla y siente tirantez en la parte posterior del muslo, además solo alcanza con la punta de los dedos. Esta prueba valora una contractura del músculo rectofemoral. Aquí el paciente se coloca en decúbito supino y deja colgando las piernas por el extremo de la camilla. Se pide al paciente que se agarre una de las rodillas y la lleve hacia el tórax. Se debe medir el ángulo que forma la pierna que sigue colgando. Se debe repetir la maniobra en el lado contralateral. En un signo positivo, conforme se acerca la rodilla al tórax, se producirá una flexión progresiva de la pierna que sigue apoyada en la camilla, mayor cuanto más grave sea la contractura del músculo rectofemoral. En este clip observamos la ejecución de la maniobra. Conforme la paciente acerca su rodilla al tórax, la flexión de la contralateral no aumenta, por tanto es un signo negativo. Esta prueba valora un acortamiento del músculo rectofemoral. Tenemos al paciente en prono. El fisioterapeuta valora la flexión pasiva de la articulación de la rodilla de forma bilateral. Se valorará un aumento de la distancia entre el talón y la musculatura glútea o la flexión espontánea de la articulación de la cadera del mismo lado, indicando un acortamiento funcional del músculo rectofemoral. En este clip observamos la ejecución de la maniobra. La paciente puede llegar hasta la musculatura glútea, por tanto es un signo negativo. Esta prueba sirve para valorar una contractura en flexión de cadera, específicamente del psoas. Colocamos al paciente en supino. Se realiza una flexión de la articulación de la cadera no afectada que se eleva hasta la lordosis lumbar. En un signo positivo, la cadera que se desea explorar no se puede mantener extendida sobre la camilla y se producirá una flexión progresiva de la cadera y de la pelvis. De igual forma, habrá que valorar el aumento de la lordosis lumbar en el caso de que la pierna pueda mantenerse extendida. En este clip observamos la ejecución de la maniobra. No aumenta la lordosis lumbar y la pierna se mantiene extendida. Esta prueba valora el acortamiento de la cintilla iliotibial que puede provocar dolor crónico en la cara lateral del muslo. Se coloca al paciente en decúbito lateral, la pierna que desea explorar con una ligera aducción e hiperextensión de la articulación de la cadera. El fisioterapeuta coloca una mano sobre la parte distal de la cintilla y valora así el estado del tono basal de la misma. Con el antebrazo se perciben movimientos de la pelvis al tiempo que con la otra mano se fija la pierna. Tensará la cintilla ejerciendo presión sobre la pierna del paciente hacia el suelo y se explora la articulación de la rodilla en diversos grados de flexión. En un signo positivo, la aducción suele ser complicada o limitada. El músculo y la cintilla se palpan tensas y el paciente refiere dolor en la zona lateral, más aún cuando la flexión de rodilla aumenta entre los 30 y 60 grados. En este clip se ve la ejecución de la maniobra. Con el antebrazo se palpa la tensión de la cintilla iliotibial y se genera presión hacia el suelo. La paciente no refiere dolor, la cintilla no se siente tensa. Esta prueba valora la diferencia de longitud entre las piernas. Posicionaremos al paciente en decúbito supino con flexión en ángulo recto de las rodillas y pies apoyados planos sobre la camilla. El fisioterapeuta deberá comparar desde el extremo de la camilla y desde los laterales la posición de ambas rodillas. Cuando una rodilla es más alta que otra, hablamos de una disimetría en las tibias. Cuando una queda más anterior que la otra, hablamos de una disimetría del fémur. A su vez, que se puede dar por luxaciones o subluxaciones de cadera. En este clip se observa cómo se colocan las piernas. Posteriormente se valora la diferencia de longitud. No encontramos asimetrías. Estas valoran las molestias asociadas a una displasia de cadera. En la prueba 1, el paciente se apoya sobre la pierna dolorosa. Se coloca el cuerpo del paciente de forma que la articulación de la cadera quede en rotación externa máxima, modificando la posición de hombros. Si se inclina hacia atrás, la parte superior del cuerpo se produce además una hiperextensión de cadera.
En un signo positivo en esta prueba se asocian molestias en la zona de la ingle o el paciente se inclina hacia adelante y en rotación interna. Para la prueba 2, el paciente en decúbito supino se coloca la pierna flexionada en ángulo recto y ejerciendo presión sobre la región glútea se realiza una rotación externa lenta y progresiva de la cadera. En molestias asociadas a una displasia de cadera aparecerá dolor en la región de la ingle. En la prueba 3, el paciente en decúbito supino se palpa la espina ilíaca inferior de la cadera y por debajo de esta se genera presión progresiva sobre la cabeza del fémur. En el hallazgo clínico podemos encontrar que el paciente refiere dolor. En esta primera prueba se coloca en rotación externa, se cambia la posición de los hombros y se inclina hacia atrás. En esta segunda prueba pondremos la rodilla en ángulo recto y generaremos una rotación externa de cadera. La paciente no refiere dolor. En la prueba 3 ubicaremos la espina ilíaca anterior inferior y presionaremos sobre la cabeza femoral. La paciente no refiere dolor. Esta prueba nos ayuda a valorar la inestabilidad de la articulación de la cadera en lactantes o el síndrome de displasia de cadera. Iniciaremos colocando al lactante en decúbito supino y con una mano se realiza una flexión intensa de la cadera y se fija en esa posición la pelvis. Con la otra mano se coge la rodilla y el muslo del lado que se desea explorar, colocando los dedos sobre el trocánter y el pulgar por debajo del pliegue inguinal. Para el test de Barlow partiremos desde una abducción. Luego realizaremos una aducción intensa del muslo, generando una presión axial cuidadosa al tiempo que con el pulgar se tira de la cara interna del muslo hacia afuera. Posteriormente, en la segunda fase, en el test de Ortolani, se realiza una abducción lenta del muslo manteniendo una presión axial constante, empujando con los dedos al trocánter mayor. Se valora la estabilidad de la articulación de la cadera. Se podrá sentir la inestabilidad dentro de la articulación o incluso se podrá escuchar un chasquido en el caso de la luxación. Se distinguen 4 grados. El grado 1, ligera inestabilidad. El grado 2, una subluxación que se puede reducir con un chasquido audible. El grado 3, una cadera luxada que se puede reducir. Un grado 4, una cadera luxada que ya no se puede reducir. En este clip observamos primero el test de Barlow. Primero observamos el test de Barlow, una aducción con presión axial y empuje hacia afuera. Posteriormente Ortolani, una abducción con presión axial y empuje hacia adentro. Este test valora una luxación congénita de la cadera. El fisioterapeuta sujeta la pierna afectada con una mano y la coloca en flexión de rodilla y cadera. Coloca la otra mano dorsolateral a la cadera y palpa con el pulgar el trocánter y con el índice el movimiento de la cabeza del fémur. La mano que mueve la pierna empuja el fémur en la misma dirección de su eje longitudinal, ejerciendo tracción y presión variables. En un signo positivo, se tiene la sensación de que la pierna parezca más corta o más larga. La mano sigue el movimiento de la cabeza femoral o del trocánter mayor. En este clip observamos la posición inicial, se palpa el trocánter mayor y la cabeza femoral y observamos la tracción y compresión de la pierna evaluada.